Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de alegría y buena energía, porque hoy, amigos, tenemos un tema que promete encender las redes y desatar un torrente de emociones. Como ya habrán visto en el título, nos vamos a sumergir de lleno en el apasionante universo de las celebridades turcas, y específicamente, en la historia de amor de nuestros queridos Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y por supuesto, todo esto se centra en las recientes y jugosas declaraciones de Idem Bürsin, la madre de Kerem, que han revuelto el avispero y nos han dejado a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a desmenuzar cada palabra, cada insinuación, cada detalle de lo que dijo Idem, analizaremos las posibles implicaciones y, por supuesto, nos daremos el lujo de especular un poquito sobre el futuro de esta pareja que tanto nos ha hecho soñar. Prepárense porque la información está caliente y el chismecito al rojo vivo. Antes de empezar a meternos de lleno en el tema, un pequeño recordatorio para los nuevos en el canal: si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo, porque créanme, se vienen muchas más noticias, análisis y contenido exclusivo sobre el mundo del entretenimiento turco. No se lo pueden perder. Suscríbanse ahora mismo. Perfecto. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin formaron una de las parejas más queridas, mediáticas y, por qué no decirlo, apasionadas de Turquía. Su amor surgió en el set de la exitosa serie Love is in the Air, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. La chispa saltó, el amor floreció y desde entonces, nos enamoramos de cada foto, cada gesto, cada declaración de cariño que compartían en redes sociales y en entrevistas. Fueron sin duda la pareja de moda, la pareja soñada, la que todos queríamos imitar. Lamentablemente, como sucede a menudo en el mundo de las celebridades, su romance llegó a su fin. La noticia de su ruptura nos rompió el corazón a muchos, y el mundo se llenó de preguntas y especulaciones. Sin embargo, a pesar de la separación, la conexión entre Hande y Kerem, la magia que irradiaban juntos, sigue siendo innegable para muchos de nosotros. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Pero, ¿qué ha pasado ahora que ha revolucionado a sus fans? ¿Qué ha sucedido para que estemos aquí hablando de ellos una vez más? Pues bien, la madre de Kerem, Idem Bürsin, ha roto el silencio. Y no ha sido con cualquier declaración, sino con una bomba que ha explotado en el corazón de sus seguidores. En una entrevista reciente, Idem fue consultada sobre la relación de su hijo con Hande, y sus respuestas han encendido la mecha de la esperanza en los corazones de los fans de la pareja. Lo primero que debemos destacar es que Idem siempre ha demostrado una gran admiración y cariño por Hande. No es ningún secreto para nadie que la madre de Kerem adora a la actriz. En cada entrevista, en cada publicación, en cada interacción en redes sociales, Idem ha expresado su afecto y respeto por Hande. Ha hablado de su belleza, de su talento, de su dulzura, y ha demostrado que la aprecia como si fuera una hija. Esta admiración pública, por supuesto, ha alimentado las esperanzas de muchos de que, a pesar de su ruptura, exista la posibilidad de una reconciliación en el futuro. En la entrevista que nos ocupa, Idem habló con el corazón abierto sobre la relación de su hijo con Hande. Recordó lo feliz que Hande hizo a Kerem, cómo lo apoyó, cómo lo inspiró y cómo ambos crecieron juntos como personas y como profesionales. Destacó la importancia que tuvo esa relación en la vida de su hijo. Y luego se atrevió a decir algo que ha desatado un torbellino de emociones y especulaciones: siempre guardo la esperanza de que sean felices juntos. Imagínense. ¿Qué significa esto? ¿Está insinuando algo que nosotros desconocemos? ¿Sabe algo que el resto del mundo no sabe? ¿Es una simple expresión de deseo, o hay algo más detrás de estas palabras? Pero la cosa no se queda ahí. La pregunta que todos nos hacemos, la que nos hace vibrar de emoción y nos mantiene pegados a la pantalla, es la que se relaciona con un posible futuro familiar. Y aquí viene lo más jugoso, porque Idem, sin entrar en detalles específicos ni confirmar nada, dejó entrever que le encantaría ser abuela. Sus palabras fueron claras y concisas: me encantaría tener nietos. OMG. La frase que lo cambió todo. Por supuesto, no podemos tomarnos esto como una confirmación oficial de nada. No podemos afirmar con certeza que Hande y Kerem estén planeando un bebé ni que estén juntos en secreto. No podemos asegurar que Idem sepa algo que el resto de nosotros ignoramos.
Pero lo que sí podemos decir es que las palabras de la madre de Kerem, sumadas a su cariño y admiración por Hande, nos dan motivos para ese soñar. Nos permiten imaginar un futuro en el que Hande y Kerem, superando los obstáculos del pasado, vuelvan a estar juntos y formen una familia. Nos permiten fantasear con la idea de ver a Kerem, convertido en padre, y a Hande, radiante y feliz, formando parte de la familia Bursin. A lo largo de los años, hemos sido testigos de numerosas reconciliaciones en el mundo del espectáculo. El amor es un misterio y a veces, las segundas oportunidades existen. Hemos visto a parejas que tras un tiempo separados, han encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Y en el caso de Hande y Kerem, la química entre ellos era tan evidente, su conexión tan profunda y su amor tan palpable, que muchos fans se resisten a creer que su historia haya terminado definitivamente. La llama de la esperanza sigue ardiendo en sus corazones. Ahora hablemos un poco sobre las implicaciones de estas declaraciones. Imaginemos por un momento que existe la posibilidad de una reconciliación. ¿Qué implicaría para Hande y Kerem? En primer lugar, implicaría una profunda reflexión y revisión de su relación actual. Tendrían que evaluar si ambos se encuentran en el mismo punto de sus vidas. Si ambos desean lo mismo para el futuro. Si son capaces de superar los obstáculos del pasado, las heridas que la ruptura pudo haber causado. Si están dispuestos a apostar nuevamente por el amor, a arriesgarse a ser felices juntos. Tendrían que analizar si ambos están dispuestos a ceder, a comprometerse y a construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la confianza y la comunicación. Implicaría también para ambos dejar de lado el orgullo y la desconfianza y enfocarse en lo que realmente quieren para sus vidas, la felicidad. Por otro lado, si la esperanza de Idem se basa en una mera admiración y cariño hacia Hande, sin que exista una posibilidad real de reconciliación, estaríamos ante un acto de afecto muy bonito, pero que podría generar falsas expectativas entre los fans. Podría alimentar ilusiones que eventualmente podrían resultar en decepciones. En este caso, sería importante que tanto Hande como Kerem fueran muy claros en sus declaraciones, para evitar malentendidos y para proteger a sus seguidores de falsas esperanzas. Es importante destacar que tanto Hande como Kerem son profesionales exitosos y talentosos, con carreras en constante ascenso. Ambos tienen proyectos importantes en marcha y a nivel personal, también parecen estar enfocados en su crecimiento individual. Hande con su carrera como actriz y su dedicación a causas sociales, y Kerem, con sus proyectos cinematográficos y su pasión por el arte y la cultura. Por lo tanto, cualquier decisión que tomen, ya sea volver a estar juntos o no, implicará una cuidadosa reflexión sobre lo que quieren para el futuro, sobre cómo encaja el amor en sus vidas y sobre cómo desean vivir su felicidad. En cuanto a los rumores de embarazo que han circulado con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación, por ahora, no hay ninguna confirmación oficial. Los fans, impulsados por la esperanza y por las declaraciones de Idem, han especulado sobre la posibilidad de que Hande esté embarazada, pero hasta el momento, no hay ninguna evidencia concreta. Es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la especulación. Es fundamental esperar a que la pareja, o sus representantes, confirmen o desmientan cualquier noticia. Aunque, ¿quién no quiere ver a Hande y Kerem formar una familia y tener un bebé que combine sus hermosas características? Todos soñamos con eso. En resumen, lo que podemos deducir de las declaraciones de Idem Bursin es que la esperanza de que Hande y Kerem sean felices juntos, y quizás formen una familia, sigue viva, al menos para ella. Sus palabras han reavivado la llama de la esperanza en los corazones de sus seguidores, y han abierto un debate sobre el futuro de la pareja. Han provocado un torbellino de emociones, de especulaciones y de ilusiones. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros, los fans? Pues principalmente significa que debemos ser pacientes. No podemos apresurar las cosas ni presionar a Hande y Kerem para que tomen decisiones. Lo más importante es que sean felices independientemente de si están juntos o no. Debemos respetar sus decisiones, su privacidad y apoyarlos en sus caminos individuales. Debemos recordar que son seres humanos, con sentimientos y con derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. En este momento es fundamental ser realistas y no crear falsas expectativas. La relación entre Hande y Kerem es algo privado y personal, y solo ellos saben lo que está sucediendo en sus vidas. Debemos confiar en ellos y respetar su silencio, esperando que en el futuro, si deciden hacerlo, compartan su felicidad con nosotros.
Debemos, eso sí, seguir disfrutando de su trabajo, de sus proyectos y de la magia que irradian, cada uno por su lado. Debemos celebrar sus éxitos y apoyar sus decisiones. Y por supuesto, debemos seguir soñando, que la esperanza es lo último que se pierde. Pero, ¿qué opinan ustedes? Me encantaría saber sus teorías, sus esperanzas y sus deseos. ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Les gustaría que Andy y Kerem tuvieran un bebé? ¿Qué es lo que más esperan para el futuro de esta pareja? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Quiero leerlos todos. Compartan sus opiniones. Debatamos. Soñemos juntos. Para finalizar este vídeo me gustaría recordarles que el amor, a veces, nos sorprende. Que las segundas oportunidades existen. Que la vida está llena de misterios y de giros inesperados. Y que al final, lo más importante es la felicidad de las personas que queremos. Y en este caso nuestro mayor deseo es que Andy y Kerem encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Que vivan sus vidas al máximo, que cumplan sus sueños y que disfruten de cada momento. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Hemos repasado las declaraciones de Iden Bursin, analizado sus implicaciones y por supuesto, hemos soñado un poquito con el futuro de Andy y Kerem. Hemos compartido nuestras esperanzas y nuestros deseos. Hemos recordado la magia que existe entre ellos. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar un like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Les prometo que vendrán muchas más noticias, análisis y contenido exclusivo sobre el mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Nos vemos. Y gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.